Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches para todos la audiencia. Pues hoy he decidido hacer un video para platicar acerca de qué es lo que debe de saber alguien antes de elegir un curso de música. Hoy en la actualidad tenemos las herramientas digitales, hay muchísima publicidad, muchísimos maestros, muchísimas formas de allegarse a construir el conocimiento. Sin embargo, es fundamental conocer estos aspectos que les voy a presentar. De ahí depende el que nosotros tengamos la posibilidad o el horizonte más amplio para poder elegir a nuestro maestro o maestra de música, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues de inicio eh, tenemos que rescatar la palabra lenguaje. Lenguaje significa traducir el sonido en escritura y viceversa. Cuando los niños son pequeños o cuando nacemos todos, empezamos a escuchar un lenguaje. Puede ser náhuatl, puede ser otomí, puede ser inglés, español, puede ser un idioma, puede ser una lengua autóctona. Y la construimos un lenguaje a través de empezar a cubrir nuestras necesidades. Pero para que sea un lenguaje, debe de tener la característica de ser expresada por medio de la escritura. Si yo conozco o hablo algunas palabras en inglés, pero no lo escribo, no he construido el lenguaje. Hay personas que se van al país vecino y duran 8, 10, 12 años y hablan el inglés. Pero si les damos un libro para que nos lo traduzca, pues va a ser muy difícil que lo haga si no ha construido el lenguaje. La música es la única expresión del arte de la que se ha podido construir un lenguaje. Es decir, de los 4 aspectos principales del arte, que son el arte plástica, la danza y el teatro, y la música, solamente de la música es de la que se ha logrado construir un lenguaje, es decir, por medio del pentagrama y las notas. Puedo yo encontrar una escritura musical y traducirla a sonido, sea cantando o tocando un instrumento. Por eso se dice que el lenguaje musical es universal, porque este lenguaje se sincroniza o se puede sincronizar perfectamente con cualquier idioma, con cualquier lengua autóctona, haciendo coincidir los acentos de la música con los acentos del lenguaje. En la música hay tres tipos de música. Principalmente hay música rítmica, música armónica y música melódica. La música rítmica es la que se ejecuta a través de percusiones, donde se prioriza el ritmo. La música africana es por excelencia rítmica. Cuando tenemos la oportunidad de apreciarla, escuchamos una combinación compleja de instrumentos de percusión. La música oriental es una música melódica porque se basa en la melodía. Hay obras, por ejemplo, de países orientales como Japón, China, donde se resalta la melodía. Tiene una gran inclinación por expresar los sentimientos a base de la interpretación de escalas melódicas
son melodías diversas y que están bien estructuradas. Y el mundo occidental, o la música occidental, tiene una música armónica. Por ejemplo, en nuestro México tenemos una gran aceptación por la música armónica, por los acordes, por el cambio de acordes, la combinación de acordes, junto obviamente con una línea melódica. A la población del occidente le agrada escribir y reproducir música armónica, teniendo la armonía como la buena combinación de sonidos que se reproducen al mismo tiempo y que también le llamamos acordes. Así como en el mundo existe preferencia por el ritmo, la melodía y o la armonía, sucede lo mismo en lo individual. Es decir, una persona, hasta que tiene el contacto con el lenguaje musical, hasta que empieza a construir el lenguaje musical, es cuando encuentra cuál es su gusto. Hay quienes estudian música y se inclinan por el ritmo, por la percusión, por la medida. Es una música donde ocupan instrumentos como la batería, los timbales. Hay quien le gusta inclinarse por la melodía y quiere aprender a cantar o a tocar un violín o a tocar un clarinete porque lleva ciertas líneas melódicas. Pero también hay quien le gusta un poquito más dentro de la música hacer acordes, la combinación de sonidos ejecutados al mismo tiempo. Pero solamente cuando se accede al lenguaje musical, la persona va a poder definir la forma de expresión musical que mejor le agrada para hacer música. Hay dos formas de aprendizaje: el aprendizaje experimental y el aprendizaje de la técnica. Todas las personas hemos aprendido al menos una canción. No existe una persona en el mundo hasta ahora que no le haya gustado una sola canción en toda su vida. Esto es porque nuestro cuerpo mismo funciona por medio de vibraciones igual que la música. Todos hemos aprendido de manera experimental el lenguaje materno. El ritmo está dentro de nosotros. Aprendemos ritmo desde que somos bebés. Cuando el bebé se da cuenta que la mamá se durmió y que ese día ya no comió, empieza a respetar el tiempo. Ya no es cuando él quiere alimentarse. Tiene que esperar, tiene que ajustarse al tiempo en que la mamá le establece. Poco a poco vamos estableciendo ese ritmo, el ritmo para comer, el ritmo para dormir, el ritmo para asistir a la escuela. El ritmo va exigiendo que cada día realicemos acciones a cierto tiempo y a cierta medida. Cuando nosotros aprendemos el lenguaje materno, lo aprendemos oyendo y después cubrimos nuestras necesidades aprendiendo las palabras de quienes nos rodean. Es decir, la experimentación hace que vayamos cubriendo nuestras necesidades utilizando la oralidad en el lenguaje materno. En la medida que crecemos, nos damos cuenta de que ya existe una forma correcta de escribir y hablar. Cuando somos niños y empezamos a escribir garabatos y decimos aquí dice papá, pronto nos damos cuenta que ya hay unas grafías establecidas, sea el idioma que sea, y hay unas grafías establecidas para poder expresar ciertas necesidades o sentimientos. Más tarde desarrollamos la capacidad de traducir un texto en palabras y escribir en una hoja el mensaje que nos dictan o dejar un recado. Es así como construimos el lenguaje materno de manera formal, por medio de la técnica. La técnica no es más que un proceso experimental que ha demostrado dar resultados. Por eso hay técnica para jugar fútbol, técnica para tocar guitarra, y lo mismo sucede con la música.
hay muchas personas que hacen música y que aprenden música de manera experimental y lo hacen porque les gusta, porque tienen la necesidad de expresar, porque así lo prefieren. Pero el aprendizaje correcto es hacerlo a través de la técnica. Técnica para ejecutar un instrumento, un teclado, técnica para tocar una guitarra, técnica para cantar, técnica para dirigir un coro. Hay una manera, un batimento específico para poder dirigir un coro. No es como yo sienta mis emociones, no es danzando de un lado al otro, no es tampoco abriendo las manos y cerrando como yo quiera. Hay una forma, hay una necesidad de crear un ritmo, una métrica, un compás, y hay una forma para utilizar y gastar el tiempo de manera correcta leyendo una partitura. Lo mismo sucede con el teclado. El teclado tiene una técnica para utilizar los dedos para cada nota, de tal manera que se aprovechen los dedos y sea más hábil la mano para tocar. Lo mismo sucede en el canto. El canto hay una técnica para aprender a cantar. Entonces, lo que necesitamos primero es definir qué clase de aprendizaje estamos llevando a cabo o cuál es el que queremos nosotros tener, cómo queremos aprender, de manera experimental o basados en una técnica y en una disciplina. Cada individuo se apropia del lenguaje oral a través de la necesidad y la experiencia. Es en la escuela donde el individuo va construyendo de manera correcta el lenguaje materno hasta donde es posible o su interés se lo permita. En la adquisición del lenguaje musical sucede algo muy similar. Es decir, se requiere que la persona tenga la posibilidad de aprender, pero también tenga el interés de aprender. Y aquí hay una situación muy provechosa para quien tiene niños de entre 6 y 11 años, que son niños que les han dado por llamar hiperactivos. Y lo que sucede es que hoy, con la llegada de la tecnología, tenemos niños que aprenden muy rápido. Entonces, aprender música, aprender lenguaje musical, aprender rítmica, métrica, a leer la notación, a escribirla también, hace que los niños aprendan y desarrollen habilidades cognitivas mucho más elevadas que les van a permitir desarrollarse en las demás asignaturas con mucha facilidad, porque van a ejercitar la memoria, pero también van a crear espacios cognitivos para poder almacenar información o para poder movilizar conocimientos. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los niños, los jóvenes y los adultos que desean aprender música de manera correcta. En la adquisición del lenguaje musical sucede algo muy similar, con la diferencia de que la música requiere que la expresión musical, sea tocando un instrumento o cantando, tenga calidad sonora. Y aquí en la calidad sonora debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ningún ordenador, ningún reproductor de música tiene la capacidad para valorar la calidad sonora. Esa valoración la hace exclusivamente el maestro. Los software para escribir música y su relación con el aprendiz. Hoy en la actualidad hay muchos programas, muchos software les llaman para escribir música, para hacer música. Y hay quien se ha atrevido a llamarse incluso a sí mismos compositor o arreglista, cuando lo único que ha hecho es estar experimentando, estar jugando, por decir una palabra de manera coloquial, con el programa, porque el programa ya te da
las escalas armadas. Ya no puedes escribir una nota que no sea correcta, porque es el ordenador, es una máquina, es como una máquina de escribir, como una computadora para escribir textos. No te enseña a redactar. Puedes copiar y pegar, puedes copiar ideas y pegarlas y presentarlas como tuyas, pero no son tus ideas. No te enseña a ser un escritor, no te enseña a ser un lector. Es solamente una máquina para hacer este tipo de trabajos y de presentaciones. Un buen ordenador con el mejor corrector de textos no enseña el lenguaje materno. Eso es una gran equivocación. Así como el maestro es imprescindible para que el alumno construya el lenguaje materno de manera oral y escrita, también lo es un buen maestro de música. Tener a un buen maestro de música para iniciar el aprendizaje es fundamental si conoce el lenguaje musical, si lee al menos acordes y sabe entrelazarlos, si lee líneas musicales en el pentagrama ejecutando un instrumento o cantando. No tiene que ser precisamente un cantante de ópera o un cantante con una gran habilidad para cantar. Ese no es un maestro. Una persona que es buen delantero en el equipo de fútbol, el que mete los goles, tiene la habilidad de meter goles, pero no tiene necesariamente la habilidad para dirigir al equipo. Quien dirige un equipo de fútbol es el que conoce las habilidades de todos y puede armar una estrategia para ganar. Y muchas veces nos vamos con el que mete el gol y decimos que el que es delantero, ese puede ser un director, y no es así. Por eso dice nuestra presentación. Si tiene, dice, conoce el lenguaje musical, lee al menos acordes y líneas musicales en el pentagrama, ejecutando un instrumento o cantando. ¿Cantando cómo? Afinado. Si lee, básicamente, la notación musical, que en realidad eso es el solfeo. Y si tiene un muy buen entrenamiento auditivo que ayude al aprendiz a lograr la afinación. ¿Qué es lo que debe de tener un docente que se responsabiliza de enseñar música? Debe de conocer el lenguaje musical, debe de enseñar rítmica y métrica, debe de enseñar vocalización, debe de enseñar técnica básica para ejecutar un instrumento, teclado, guitarra, técnica vocal, técnica para dirigir un coro, técnica para dirigir un grupo musical, una rondalla, y saber el solfeo. Esas son las habilidades que debemos de encontrar para poder escoger. Ahora, una vez que tenemos nosotros identificado al maestro que nos puede ayudar o que le pueda ayudar a nuestro pequeño, a nuestro joven, a nuestro adolescente a aprender música, a ingresar al aprendizaje de la música por medio de la técnica, hay un tiempo que se debe de dedicar. Anteriormente había métodos que estaban, ahora dicen la palabra amigable, que no eran amigables con el aprendiz, con el alumno. Anteriormente había reproductores de música, ¿no?, que conocemos nosotros como cassettes, y si el motor se desgastaba y hacía menos revoluciones, bajaba el tono de la música o lo subía. Hoy con las computadoras, los ordenadores, se respeta las revoluciones de la reproducción musical, por lo tanto, esa es una gran ventaja para aprender música, porque podemos leer música a la par de que la reproducimos. También es importante decir
que los métodos que había para lectura eran métodos no amigables, muy difíciles. Y entonces cuando el alumno llega con el maestro y no tiene posibilidad de lograr los retos, o son retos muy fáciles que no le interesan, o son muy difíciles que lo frustran, pues entonces se desanima, porque piensa que eso es enseñar o aprender música. Entonces, hoy en día hay un método amigable para leer música, una práctica amigable para hacerlo de manera gradual y en la cual se debe de requerir un tiempo. ¿Qué tiempo se debe estudiar música? Anteriormente escuchábamos que decían, es que los músicos estudian 8 horas, 6 horas y cada día. Y no es, no es necesario. Para ser un buen músico lo único que se requiere es ser constante y tener un buen maestro, ser disciplinado. Y en el caso de los niños, pues que todavía los padres toman decisiones por ellos, pues es impulsarlos a que terminen pequeños proyectos de aprendizaje musical. La música solo se aprende si el individuo tiene interés por aprenderla, por construirla y expresarla. No existe en el mundo alguien que en toda su vida no tenga una melodía en la mente o una canción que sea de su agrado. Todos en algún momento hemos hecho música, nos hemos animado a cantar o hemos tarareado alguna melodía, cantando, silbando, y nos ha producido alegría, pero pocos tomamos la decisión de aprenderla, de expresarla cada día con mejor calidad sonora. El tiempo lo debe decidir el que aprende, creando un compromiso por su proyecto. ¿Qué grupos se pueden armar o existen actualmente para enseñar música? Primero, el grupo A, que es un grupo de niños y niñas de 6 a 13 años. Y el proyecto 1 consiste en cantar, ejecutar o acompañar una canción de 2 o 3 tonos. Tiene una duración de 2 a 3 semanas. Se dan 3 clases por semana. Una clase es de rítmica y métrica. Otra clase es de lenguaje musical. Se construyen las escalas, las notas, se les da nombres, se practican. Y la tercera es cantar en línea, una línea melódica, que es el solfeo, y que el solfeo no es enseñar señalando en el pizarrón y diciendo el nombre de la nota sin respetar el tiempo del ritmo. Eso es lo maravilloso, pero lo exigente también de la música. Se aprenden los 3 acordes básicos en algún instrumento, si es que le gusta la cuestión de acompañar música. Se hacen 2 clases grupales o con algunos compañeritos por vía Zoom o vía Meet y una clase individual. Antes de entrar a un proyecto de estos se requiere tener una reunión virtual con el papá, con la mamá, con quien va a ser el responsable y con el niño o la niña para hacer un compromiso. Conocerse, tener una plática y poder entonces socializar y tener la confianza para poder empezar a ayudarle, a enseñarle a construir el lenguaje musical. Construir el lenguaje musical es maravilloso porque es como cuando nosotros construimos las palabras. Si nosotros construimos una expresión de manera correcta, nos va a servir para toda la vida. Si nosotros, desde que aprendemos la palabra padre o madre, sabemos cómo se escribe y siempre que leamos esas palabras nos identificamos con la persona porque ya construimos el lenguaje. Hay otro grupo que sería el grupo B, que son adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años hasta la edad adulta.
Ahí la diferencia es que cada quien toma la decisión y no como en el grupo A, que las decisiones básicamente de estudio y de tiempo la determina el adulto. En el proyecto 2 hay lenguaje musical, relación entre la escritura y sonido, lectura de rítmica y métrica, construcción de acordes y lectura de alguna línea melódica con algún instrumento o cantando. Son 2 clases por semana, es una clase grupal y una individual de 30 minutos. Esas son las formas. Ahora, ¿se aprende música toda la vida? ¿O se debe de estar estudiando toda la vida música? No. En realidad, aprendemos por medio del interés y del gusto. Generalmente, los músicos o los que hemos construido el lenguaje musical de alguna manera, sea como docentes o sea como aprendices, lo hemos hecho por periodos intermitentes. A veces, como que deja un poquito de ser de nuestro interés estar haciendo música y tal parece que lo dejamos, pero no es que lo hayamos dejado. Es que hay un receso dentro del aprendizaje y después retomamos el aprendizaje y seguimos construyendo el lenguaje. ¿Por qué? No es que se olvide, no es que se aburra, es que nuestro cerebro necesita hacer conexiones. Cuando un niño se siente aburrido, fue a la escuela, tuvo un día donde aprendieron un tema nuevo o pasó a un grado difícil, frecuentemente llega a casa y manifiesta aburrimiento y dice, estoy aburrido. Y no es que el aburrimiento sea malo, y no es que siempre tenga que estar aprendiendo. Lo que sucede es que pasa algo como cuando nos quitan la energía eléctrica de la casa porque van a hacer una reparación, van a cambiar un transformador o van a hacer algunos arreglos y baja la luz y ya no hay energía. Mientras esas conexiones se realizan, no hay energía en nuestra casa. Una vez que se hacen esas conexiones que van a dar servicio a personas que están más lejos o que van a mejorar la eficacia del servicio de energía, pues entonces ya vuelve a haber energía. Algo similar pasa con nuestro cerebro. Nosotros lo que hacemos es que a veces nos sentimos aburridos porque nuestro cerebro está creando espacios conectivos para los nuevos aprendizajes. De tal manera que cuando regresamos a seguir aprendiendo, ya tenemos esos espacios cognitivos y ya tenemos esas conexiones neuronales para continuar adelante. Por eso es que la propuesta del aprendizaje intermitente es importante. Primero, establecer un compromiso por proyecto. Se aprende cuando se quiere o se necesita aprender. Por ejemplo, el proyecto nivel BS1, que es básico, tiene una duración de 3 semanas y el objetivo es que al final del proyecto se realice una evaluación del alumno hacia el docente, donde exprese si los retos propuestos por el maestro fueron demasiado fáciles o imposibles de lograr. No tanto que adquiera conocimiento, porque el conocimiento de la música como teoría es muy fácil, es muy mecánico. La música no tiene gran ciencia en cuestión de conocimiento teórico. La música es ejecución, es lectura del lenguaje, es hacer música, es calidad sonora. Entonces, por eso es importante que sea el alumno quien diga cómo sintió el proyecto, si recibió la orientación adecuada para lograr acompañar la canción o ejecutar su línea melódica, si decidió cantar o decidió tocar un instrumento, y que proponga en qué requiere recibir mayor tiempo y orientación. Porque al final de un primer proyecto es cuando un alumno puede empezar a definir si le gusta más hacer percusiones o acompañamiento, un ejemplo con guitarra o con teclado, con acordes o líneas melódicas. También, al término, el docente realiza una valoración de las habilidades y conocimientos del alumno y sugiere algunos ejercicios que le permitan desarrollar mayor habilidad.
El alumno decide si realiza otro proyecto musical o decide no hacerlo. Es necesario y normal descansar de aprender música 1 o 2 semanas o 3 máximo para retomar el camino del aprendizaje y la práctica orientada por el docente. Y aquí una reflexión para romper los paradigmas y los dichos que hemos escuchado siempre. ¿La práctica hace al maestro? La práctica por sí sola no forma a ningún individuo para ser maestro, ni en música, ni en ninguna otra disciplina. La práctica sola no hace al maestro. Hemos visto, sin el afán de ofender, hemos visto personas que se han dedicado solamente a la práctica. Hay quien dedica 2 o 3 horas porque quiere ser un cantante y está cante y cante y cante y cante y piensa que la práctica hace al maestro y no. Si no tiene un oído entrenado que lo valore, que le diga qué debe de corregir, que lo lleve hacia la afinación correcta, nunca va a tener calidad sonora, nunca va a mejorar su calidad sonora. Lo mismo si alguien aprende de manera experimental o lírica, como se dice coloquialmente, a tocar guitarra o trompeta, pues puede hacerlo. Cada quien es libre de aprender como quiera, pero va a llegar a un nivel en donde ya no va a aprender más, donde ya no va a tener retos. ¿Y por qué digo sin afán de ofender? Porque la práctica experimental la observamos en cualquier lado, en cualquier espacio, en cualquier transporte, en cualquier plaza. Escuchamos ejecuciones experimentales. Al maestro de música lo hace el conocimiento claro y preciso del lenguaje musical. Eso es básico. El entrenamiento auditivo que se logra durante años en contacto con la música, de tal manera que logra traducir la escritura musical en sonido y el sonido en escritura. Posee una habilidad para esquematizar una canción e identificar los acordes que la acompañan, identifica la línea melódica, los arreglos e incluso los puede escribir. Y ejecuta instrumentos musicales y al menos uno de ellos con lectura musical. Entonces, yo los invito a que busquen la formación de cada uno en el mejor espacio. La formación musical es fundamental en los primeros años de vida. Los niños y las niñas que aprenden música experimentan retos graduales, elevan su autoestima, logran el dominio propio para realizar una actividad que les demanda exactitud y los prepara para la expresión en el arte y las demás disciplinas. Un niño que aprende música aprende a expresarse, aprende a exteriorizar sus sentimientos, aprende a que hay acciones que tiene que hacer en tiempo y forma, pero además lo aprende de manera divertida, con un buen maestro que sepa realmente construir. El aprendizaje de la música, desde la juventud hasta la edad adulta, permite impulsar a la persona cognitivamente para expresar sus sentimientos y para seguir aprendiendo, aprovechando de manera correcta la tecnología para cantar, ejecutar un instrumento, acompañando a la música que le agrada. Entonces, esa es la presentación y el video que les obsequio el día de hoy. Aquí tienen ustedes mi número de WhatsApp. Vamos a estar haciendo algunos grupos para empezar a enseñar música, empezar a generar proyectos donde todos puedan aprender. Y bueno, quien tenga el interés, pues ahí está el número y puede comunicarse con su servidor para inscribirse, para ver los demás detalles.
pero también para recibir la opinión sobre este video. Eso es todo de mi parte y hasta pronto.